Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a un webinar más de AMAZE LAC para América Latina y el Caribe. El día de hoy vamos a hablar un tema, el tema más bien que nos convoca es sexualidad en tiempos de pandemia, jóvenes y redes sociales. Es un webinar que desde AMAZE LAC hemos organizado con UNFPA en Uruguay y con iniciativas sanitarias. Estamos muy contentos porque, bueno, la convocatoria es muy buena. Muchas gracias por atender. A la gente que no se pudo sumar, eventualmente lo podremos transmitir por YouTube. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. El día de hoy contamos con la participación, como les comentábamos, de varios panelistas. Vamos a estar analizando una investigación muy interesante que se hizo en torno a las juventudes y el uso de las redes sociales. Vamos a tener el acompañamiento de unos comentarios y nos complace mucho presentarles a quien será nuestra moderadora, que ella es Valeria Ramos, es licenciada en psicología. Trabaja para la oficina, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas como oficial nacional del programa en derechos sexuales y reproductivos en adolescencia, también abordando temas en educación, sexualidad, violencia, género y diversidad. Valeria va a estar moderando la sesión el día de hoy. Ella va a presentarles a nuestros panelistas y también compartirles algo de información previo al arranque de este webinar sobre lo que es AMAZE y por qué nos importa tanto y nos interesa tanto generar estos espacios de intercambio sobre temas que, bueno, competen obviamente a las juventudes, temas que además se han vuelto un poco, bueno, de por sí ya eran relevantes, pero que han adquirido otro tipo de relevancia ahora con la pandemia, como es el caso, por ejemplo, del uso de medios digitales, de las redes sociales, ¿no? Que además el uso en la región se exacerbó considerablemente a pesar de que en muchos territorios hay tanta limitación al acceso a Internet. Es algo que viene como en crecida, entonces sí es como muy importante que pues que se haga este tipo de reflexiones de análisis sobre algo que, bueno, está totalmente latente en la región. Eh, AMAZE, siempre interesado por atender las necesidades de información en materia de sexualidad y de diferentes temas que competen a los jóvenes, especialmente a jóvenes que inician como toda esta transición de la niñez a la adolescencia entre los 10 y 14 años, siguiéndonos un poco más lejos, se ha dedicado a desarrollar recursos digitales que, como ustedes sabrán, son recursos básicamente concentrados en brindar información en sexualidad de manera animada, entretenida, de corta duración y a través de sus videos, ¿no? Entonces ustedes pueden conocer todos los videos de AMAZE en nuestra página de YouTube, AMAZE en español. Y un poco en el marco de esta presentación quisiéramos compartirles uno de los tantos videos de AMAZE que justamente toca una de las problemáticas del uso de redes sociales, que es el video de Sexteando. Se los vamos a compartir ahora para que lo puedan ver y damos así inicio a esta interesante discusión. Les comparto brevemente. Y ay, un segundo, por favor. Bueno, nada más, me pueden hacer algunas señas si se escucha bien el audio. ¿Se escucha el audio o no se escucha? A ver, un segundito. Perfecto. Me dicen que sí. Bueno, yo casi no lo escucho, pero bueno, veamos. Ahora le subo, sí. Acabo de recibir este mensaje raro del nuevo chico guapo, Chris. Oh, es muy extraño. Me molesta. ¿Cómo le respondo?
Yo sé que te gusta mucho, pero si yo fuera tú lo dejaré en visto. Apenas lo conoces. Es guapo y no quiero rechazarlo, pero no le tengo confianza. Mandar fotos tuyas con poca ropa o de partes de tu cuerpo no es ni bueno ni malo, pero puede haber riesgos. Supe de una chica cuyas fotos terminaron en todo el internet porque un chico las compartió con todo el mundo. Y aunque sus papás la apoyaron y tuvo acompañamiento legal, fue un gran problema. Ay, Dios, yo me sentiría tan mal. Quiero gustarle, pero me incomoda mucho que me pida Y eso. si dejas de gustarle solo porque no le enviaste fotos, eso significa que no le gustabas realmente. Cuando alguien te gusta, la respetas y le dices lo que sientes, pero no así. Luis, ¿A qué se refiere este mensaje? ¿Qué mensaje? Ah, eso no es nada. ¿Sabías que sentirte atraído por otras personas es una parte perfectamente normal de crecer? Ay, papá. No, Chris. Necesitas escuchar. Me da mucha pena. ¿Quieren que lo repita? Porque me decían que no se escuchaba casi nada. Igual es muy cortito. Entonces, si les parece bien, lo repetimos rápidamente para que lo puedan escuchar bien. Paco, acabo de recibir este mensaje raro del nuevo chico guapo, Chris. Oh, es muy extraño. Me molesta. ¿Cómo le respondo? Yo sé que te gusta mucho, pero si yo fuera tú lo dejaré en visto. Apenas lo conoces. Es guapo y no quiero rechazarlo, pero no le tengo confianza. Mandar fotos tuyas con poca ropa o de partes de tu cuerpo no es ni bueno ni malo, pero puede haber riesgos. Supe de una chica cuyas fotos terminaron en todo el internet porque un chico las compartió con todo el mundo. Y aunque sus papás la apoyaron y tuvo acompañamiento legal, fue un gran problema. Ay, Dios, yo me sentiría tan mal. Quiero gustarle, pero me incomoda mucho que me pida Y eso. si dejas de gustarle solo porque no le enviaste fotos, eso significa que no le gustabas realmente. Cuando alguien te gusta, la respetas y le dices lo que sientes, pero no así. Chris, ¿a qué se refiere este mensaje? ¿Qué mensaje? Ah, eso no es nada. ¿Sabías que sentirte atraído por otras personas es una parte perfectamente normal de crecer? Ay, papá. No, Chris. Necesitas escuchar. Hay formas más respetuosas de mostrarle a alguien que te gusta. Y además, pedirle a alguien que envíe fotos de desnudos a tu teléfono es muy peligroso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Podría haber consecuencias legales. En algunos lugares puede considerarse como pornografía infantil o violencia sexual. Necesitas corregir esto. Hola, Mariana. ¿Me puedo sentar al lado tuyo? Bueno, Me quiero disculpar por el mensaje que te mandé. Mis amigos me estaban presionando para mandártelo, pero no me siento bien y no quería hacerte sentir incómoda. gracias. La verdad es que sí fue incómodo, pero gracias por la disculpa. Tengo una mejor propuesta que hacerte. Tienes razón. Esa pregunta es mucho mejor. Listo. Entonces, ese es uno de los videos de Amaze sobre el tema que hoy nos ocupará en este webinar. Entonces, paso la palabra a Valeria, quien va a moderar esta discusión el día de hoy. Gracias, bienvenida Valeria. Hola, muchas gracias, Mariana. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, la verdad que darles la bienvenida. Nos alegra mucho la convocatoria que está teniendo esta actividad. Como decía Mariana, la estamos organizando con AMAZE, Iniciativas Sanitarias, que es una organización uruguaya no gubernamental que trabaja en el campo de la salud y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, tanto en el ámbito social como clínico. Es una institución referente tanto en el país como en la región por su liderazgo en estos temas y su incidencia en las políticas públicas en este campo. Iniciativas es una de las socias
organizaciones socias del UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que somos la agencia que trabajamos en los temas justamente de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos. Específicamente, bueno, como decía Mariana, las organizaciones que estamos organizando, valga la redundancia, este webinar, nos interesaba mucho poner este tema sobre la mesa, que es el tema justamente de cómo los entornos digitales se han transformado en un espacio de vivencia y de ejercicio de la sexualidad para todas las edades, especialmente para adolescentes y jóvenes también, y con la pandemia sin duda esto se ha potenciado, ¿no? Por el hecho de tener que estar en esta situación que estamos viviendo todos, de bajar la movilidad y de no poder estar en contacto tanto como estábamos antes con personas y bueno, y también el incremento en el uso de los dispositivos y las pantallas. Entonces, bueno, queríamos generar una discusión, un intercambio, un debate en el día de hoy en torno a estos temas. Y como decía Mariana, lo que vamos a presentar es una investigación sobre sexualidad, adolescencia y entornos digitales, que es una investigación realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, que ha contado con la financiación nuestra y de la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y que también fue realizada junto con la Facultad de Ingeniería. Es una investigación que se hizo antes del 2020, pero que trae datos muy interesantes que se pueden leer también a la luz de lo que está sucediendo ahora. Y para ello después tenemos 3 comentarios a estos temas. Así que sin más, les dejo con Pablo López, que es quien nos va a presentar la investigación. Pablo es educador social, licenciado en educación, doctor en educación, es coordinador del programa de Género y Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, profesor adjunto de esa facultad. Bueno, adelante, Pablo. No se te escucha, Pablo. Sí, no. Estaba con cuestiones domésticas, niñas gritando alrededor que trataba de acallar. Es lo que tiene el tiempos de pandemia. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La idea sí es, como decía Valeria, presentarles algunos datos que son de 2019. En realidad es un año antes de que empiece la pandemia. Como sabía que iban a presentar este video de sexting, sexting va a ser una de las dimensiones que vamos a mirar. Y bueno, les voy a contar un poco, tratando, es más, me voy a poner ya el cronómetro, tratando de respetar el tiempo que me dieron. Capaz que abro alguna cosa rápido, ustedes pueden preguntar después. Algunos datos de esto, mechándolos con algunos datos que ya tenemos de lo que ha sucedido en pandemia, que no necesariamente remite exclusivamente a los adolescentes y jóvenes, pero algunas cosas sí remiten a adolescentes y jóvenes. Si puedo compartir pantalla, no sé si me tienen que hacer anfitrión, me habían dicho. Les voy a hacer esta presentación. Mientras tanto les comento que esta investigación se hizo... Compartir. Que esta investigación se hizo básicamente por un vacío gigantesco que teníamos en el momento que la empezamos respecto a los datos acerca de cómo utilizaban los adolescentes y jóvenes las nuevas tecnologías para, digamos, su socialización sexual, en todo el aspecto, en todo el espectro de experiencias que eso implica. Es decir, la socialización en términos de aprender scripts sexuales y la socialización en términos de entablar vínculos afectivos sexuales con otras personas. En la revisión de literatura que nosotros hicimos de este fenómeno, había como 2 campanas muy fuertes, una que tendía a decir que desde que aparecieron los entornos digitales y las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, todo se había vuelto peor, y otro extremo más habitual, o menos habitual, pero que es otro extremo en realidad, donde que decían que todo se había vuelto mejor y que todo era más fácil y que era más fluido. Nosotros no nos paramos en ninguno de esos 2 lugares, tampoco nos paramos en un lugar en el centro, sinceramente. Simplemente fuimos viendo emergentes, experiencia por experiencia, algunas cosas en las cuales lo que más notamos son continuidades. Perdón.
Me dan un segundo. Disculpen. Bueno, en realidad en esos dos extremos, ya les decía, en algunos fenómenos lo que más se ve es continuidad. ¿Ah? Y vamos a ver, incluso en el sexting, que incluso habiendo cambiado, digamos, los medios, lo que más vamos a ver es continuidad. Y de hecho, el video que acabamos de ver, lo que más muestra son continuidades con respecto a cosas que ya sucedían. ¿Ah? Las dos hipótesis en las que se basaba el proyecto era esta primera, que los agentes clásicos de socialización sexual, que eran principalmente la familia, la escuela y los centros de salud, eh, estaban perdiendo lugar frente a los agentes nuevos, es decir, los entornos digitales, y que los adolescentes tienden a exponer su intimidad tanto en las redes como en privado a través de medios digitales. ¿Ah? A exponer más su intimidad. ¿Tá? Esas dos hipótesis partían básicamente de una mirada del mundo adulto, aparte de lo que hacen los adolescentes y los jóvenes, y lo que van a ver, ya les adelanto, yo spoileo siempre en mis presentaciones, es que no es así. No hay una enorme exposición de la intimidad por parte de los jóvenes, todo lo contrario, y hay una serie de códigos que nosotros no entendemos bien, porque son generacionales, pero que están funcionando muchísimo. Por supuesto que, como siempre, hay algunas veces que esos códigos se rompen, y cuando los códigos se rompen, bueno, tenemos problemas como los que decía ahí, como los que aparecían en el video de la muchacha a la que le viralizaron las fotos. ¿Ah? Para empezar, nosotros hicimos una pregunta que es mucho más larga, tiene mucho más ítems, yo tengo poco tiempo, voy a concentrarme en algunas. ¿Tá? Nosotros les pedíamos que ordenaran según la importancia que ellos le daban a los mensajes recibidos por distintos agentes de socialización sobre sexualidad. ¿Tá? Y lo que van a ver acá en la columna naranja, que es los que contestaron que eran el primer, segundo o tercer lugar de importancia sumados. ¿Tá? Lo que aparece primero y muy lejos es padre, madre, tutor. La familia directa, digamos. Profesional de la salud aparece segundo, taller de sexualidad, hermanos mayores, amigo en persona aparece recién quinto, docentes, centros de salud, ¿tá? Otros adultos de la familia, amigos en redes sociales. Vieron que redes sociales, Google y redes sociales en general aparecen últimos. Es decir, la importancia que le otorgan esos mensajes en principio es último. Y uno diría, bueno, con esto cae la hipótesis de que los agentes tradicionales están perdiendo eh, lugar frente a las nuevas tecnologías. Pues no. Porque también preguntamos, al revés, preguntamos, bueno, y en los últimos 12 meses, ¿cuántas veces, con qué frecuencia has recibido mensajes, bueno, más o menos de los mismos agentes, ¿no? La columna 4 y 5 es nunca o casi nunca, y la 5 es nunca, directamente. ¿Ah? Si ustedes observan, en realidad, docente, taller de sexualidad, profesional de la salud, adulto de la familia, tienen un nunca o casi nunca de un 70%. Es decir, los gurises dicen, gurises decimos acá en Uruguay, adolescentes y jóvenes. Dicen, sí, son mensajes muy importantes, pero nadie me habla. Y si ustedes observan la columna azul, que es la que, bueno, donde es que más encontrás mensajes, aparece primero amigo en persona, después buscando directamente en Google, algún amigo a través de Facebook, redes sociales. Es decir, se invierte el orden que teníamos antes. Es decir, dicen que los mensajes más importantes son los vinculados a la familia, centros de salud, centros educativos, pero reciben más mensajes en frecuencia de justamente amigos en persona en primer lugar, y después todo lo que tiene que ver con entornos digitales. ¿Ah? Y lo más interesante es que lo que aparece segundo es buscando directamente en Google. Es decir, no estamos hablando necesariamente de la opinión de un amigo en red social. A veces se sacan las dudas buscando directamente en Google. Y cuando uno hace búsquedas en Google, ustedes saben, vía filtros burbuja, los redirecciona no siempre a las páginas más apropiadas para sacarse esas dudas, ¿ah? Vinculadas a sexualidad.
Después, esto es una definición teórica. Yo no quiero detenerme en los detalles metodológicos del proyecto, además, pero la cuestión es que nosotros trabajamos durante un par de meses o 3 meses con 6 grupos focales y esos grupos focales son los que nos permitieron armar la encuesta. Estos son resultados de una encuesta representativa de Montevideo. Estamos hablando de más de 500 casos y representativos. Es decir, tiene un margen de error de 4% y es la encuesta en términos de representatividad más grande que se hizo en estos temas, ¿tá? Acá en Uruguay. Y entonces les preguntaba, primero definimos en estos grupos focales qué era lo que ellos entendían que era íntimo y no íntimo, y también hay una definición teórica nuestra de, bueno, qué es íntimo y qué no es íntimo. Ahí pusimos unos ejemplos, lo que está en amarillo son cosas que nosotros entendemos son medianamente íntimas, las que están en naranja nos parece que son cosas íntimas y las que están en verde nos parece que son cosas muy íntimas. ¿Tá? O sea, por ejemplo, muy íntimo está comentarios sobre tus rutinas, comentarios sobre estado de ánimo, situaciones que te alegran, nada íntimo, perdón. Está eso, y muy íntimo está situaciones sobre tu vida sexual, comentarios relativos a tu cuerpo, interés en una relación sexual puntual, cosas por el estilo que nos parecen que son muy íntimas. Lo que ustedes observan en el verde está señalado cosas que jamás postean en sus redes sociales, ¿no? Entonces, si ustedes ven, más del 50%, que va del 53 al 70%, las cosas que nosotros habíamos determinados como muy íntimas, no las postean nunca. Y las cosas, la suma del 1 al 3, es decir, lo que más postean, es justamente lo que nosotros consideramos poco íntimo. Es decir, hay un cuidado en lo que se postea y hay una intención de mostrar también la mejor cara de la vida de uno, también, eso es cierto. Yo no voy a tener tiempo acá de mostrarles otros resultados de la encuesta, porque esto eran más de 350 ítems y entonces eh, eso nos permite hacer análisis transversales y esos análisis transversales nos permiten hacer una cosa que se llama análisis de clústeres que identifican grupos pequeños, ¿tá? Por ejemplo, en esta muestra que eran, ya les digo, más de 400, casi 500, 40 personas que tienen alta exposición de intimidad. Pero claro, por cómo funcionan las redes sociales, esa alta exposición de intimidad siempre queda muy arriba en la red. Y hay una correlación fuerte entre las personas que tienen alta exposición de este tipo de cosas de intimidad con prácticas de riesgo, como conocer a personas para tener relaciones sexuales con desconocidos, conocidos solo por internet, mejor dicho, en el primer encuentro, o prácticas de sexting no seguras. Entonces, a ver, no es que no exista el fenómeno, existe, pero es muy minoritario y muy visible. Son pocos y hacen mucho ruido. Vendría siendo esa la cuestión. Acá yo no les puedo mostrar las fotos por una cuestión legal, pero se les mostraba a ellos una serie de fotos muy explícitas, explícitas pero permitidas por Facebook e Instagram. En aquel momento en Uruguay todavía teníamos muy partido por clase social, Facebook lo seguían usando las clases sociales bajas y Instagram eran las clases sociales medias y altas. Ahora ya todos se pasaron a Instagram. Pero en aquel momento Facebook todavía tenía un fuerte, y todavía de hecho lo tiene, un fuerte arraigo en clases sociales más bajas. Les mostrábamos esas fotos con mucha exposición, pero dentro de lo permitido. Y decía, ¿con qué frecuencia has visto publicaciones acompañadas con este tipo de fotos? ¿Ah? Y en el último año, la mayoría, 1 y 2 es muy frecuente, de muy frecuente y frecuente, y hasta 4 es alguna vez en el último año. Por lo menos el 80% de alguna vez en el último año las ha visto. Ahora, cuando vos les preguntabas cuántas veces lo habían hecho ellos mismos, con qué frecuencia tú los has hecho, apenas la tercera parte, el 30% lo había hecho alguna vez en el último año. Y si ustedes ven, en la concentración fuerte está en el 4, el 22% está en el 4, que es decir, alguna vez en el último año, o sea, de 1 a 5 veces en un año. ¿Tá? Para que se hagan una idea de cómo era la escala, de menos de 5 veces por año era el 4, ¿tá? Y más de 20 veces por año era el 1. ¿Tá?
Después, con respecto a lo que se llama sexting, a lo que le venimos llamando sexting, nosotros nos preocupamos no solamente por el tema de las fotos, que es como lo más habitual, sino también por el tema de los videos y por el tema de y por el tema de los mensajes de texto y los WhatsApp, básicamente, y los mensajes de audio. ¿Por qué? Porque las viralizaciones, los mensajes de audio a veces son la entrada para una extorsión para otras cosas. Cuando a una persona te ha dicho muy explícitamente lo que tiene ganas de hacerte, ese audio ya se vuelve una amenaza posible para pedirte que hagas otras cosas, como mandar fotos, etc. Además, ese tipo de audio tampoco tenemos ganas de que se viralicen. ¿Ah? ¿Qué es lo que yo, como veo que me estoy quedando sin tiempo, voy a ir resumiendo? ¿Qué es lo que no ha cambiado? Lo que no ha cambiado es que normalmente la iniciativa la toman los varones, las víctimas de cuando pasa algo son las mujeres o los varones no heterosexuales, es decir, los varones heterosexuales no tienen consecuencias del sexting, en general no las tienen, no se tienen que cambiar de centro educativo, no tienen que cambiarse de ciudad como ha sucedido acá en Uruguay, ni nada por el estilo, sino que son las mujeres y los varones no heterosexuales. Pero al mismo tiempo el sexting se ha integrado como parte del script sexual de los chiquilines. Es decir, es muy normal. En los grupos focales nos dijeron todos que teníamos grupos de 14, 15 y de 16 a 19. Los de 14 y 15 todos nos dijeron que lo harían. Los 16 a 19 todos nos dijeron que ya lo habían hecho. Después de la encuesta se vio que no es así. En realidad, enviado fotos propias está más o menos en un 30% y conversaciones de voz escritas sexualmente explícitas 60%. Es decir, se hace bastante, pero no son todos. Ahora, al nivel que se hace, tendríamos que tener viralizaciones todos los días. Si ellos no tuvieran ciertos códigos de confianza a quién demandan y a quién no. Es más, en los grupos focales, y eso no sale de la encuesta, pero sí sale en los grupos focales, decían, yo lo haría, todos los de 16 y 19, yo lo hago normalmente con mi pareja. Y eso es buenísimo en pandemia. De hecho, en otros países como en España, a los jóvenes les incentivaban el sexting, a las parejas jóvenes, como forma de acompañarle, quédate en casa. ¿Ah? Es decir, bueno, a ver, no te puedes ver, pero no quiere decir que no puedas relacionarte sexualmente con la persona. De hecho, hay toda una nueva forma de pensar la iniciación sexual, porque mucha iniciación sexual ahora, si tomamos en cuenta que la iniciación sexual es el contacto con otra persona con fines excitatorios, eh, hay muchas iniciaciones sexuales que son en internet en este momento. ¿Ah? Por sexting o por videollamada o por otro tipo de cosas. De hecho, insólitamente, ya hay grupos de Zoom que tienen, arreglan por Zoom para verse más de uno y tener videollamadas sexuales. ¿Tá? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, en principio, en la medida que todos los que estén ahí respeten las normas de privacidad y no cometan ningún delito, no es ni bueno ni malo. Es una cosa que la gente que tiene ganas puede hacer y está correcto que lo haga. ¿Tá? Yo ya me pasé de los 15, o sea, tenía 15 minutos y los quiero respetar, ya se me terminaron, solo quiero mostrarles esto, que es el consumo de pornografía en esta edad, que estaba en el 66%, porque eso también importa en pandemia, porque se ha duplicado en algunos países y triplicado en otros el consumo de pornografía. Esto no es solo los gurises, también son los adultos, pero para que lo tengan claro. Y tampoco es una condena de la pornografía, de hecho en algunos países europeos plataformas como Xvideo y Pornhub las abrieron gratis, las cosas premium, justamente para acompañar esto de quédate en casa. O sea, no es un problema. Ahora, el problema con la pornografía es la edad de inicio de verlo, que acá lo tienen repartido por edades. De 4 a 10 teníamos un 13% de personas que ya habían visto pornografía, o sea, que veían pornografía por primera vez, y la edad de inicio está alrededor de los 13 años con un desvío estándar de más o menos 2,5, es decir, entre los 10 y medio y los 15 años. Si es a los 15 años, me parece que lo pueden manejar mejor. A los 10 y medio no es una buena edad para ver pornografía. En realidad la pornografía en la mayoría de los países además está prohibida para menores de 18 años, pero lo cierto es que esa restricción, cuando yo era adolescente, te la ponía el señor que alquilaba los videos, y ahora Internet
eliminó esa restricción. Entonces, el efecto que pueda estar teniendo el consumo a veces alto de pornografía en adolescentes y jóvenes es una cosa que por lo menos hay que estudiarla. Yo no quiero hacer un escándalo, pero es una cosa que por lo menos tenemos que estudiar, y en pandemia se ha intensificado como se ha intensificado prácticamente todo. Les disculpo que me pasé 2 minutos, tenía alguna otra cosa más, pero quiero dejar por acá. Muchas Muchas gracias. gracias, Pablo. Igualmente después vamos a tener, si todos respetamos los tiempos, un espacio de preguntas, así que si tenés algo más importante también para agregar en el espacio después de intercambio, podés agregar algún otro dato interesante. Y le damos paso entonces a los comentarios de mi colega Alan Sánchez Osorio. Él es el especialista en juventud de nuestra oficina regional de UNFPA para América Latina y el Caribe. Alan tiene una gran trayectoria en los temas de juventud, de prevención de violencia y delincuencia, en participación, en la promoción de mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes y a nivel de distintas organizaciones, principalmente en México y en Panamá. Así que adelante, Alan. Muchas gracias, Valeria. Voy a intentar ser muy breve también, respetando los tiempos. Y bueno, solamente comentar respecto de esta presentación que nos han realizado, que evidentemente ha habido un cambio, ¿no?, en los espacios de socialización y agentes socializadores a raíz de la pandemia, y al mismo tiempo quisiera relevar también el contexto que está acompañando la manera en la que las personas adolescentes están accediendo a Internet, ¿no? En un contexto de hacinamiento, y además, bueno, recientemente realizamos una encuesta regional sobre juventud y COVID-19 desde el Sistema de Naciones Unidas en la región, y quisiera también colocar algunos de esos datos, sobre todo para ahondar esa discusión bueno, además de este cambio en los espacios socializadores, los agentes, los espacios de socialización y los agentes socializadores en los que están informando, en lo que se están informando las personas adolescentes sobre la sexualidad. Hay otras condiciones que también están afectando la manera en la que las personas jóvenes están accediendo a esta información, ¿no? Por un lado, se miraba también un reposicionamiento de la televisión como un medio en el que los jóvenes, los adolescentes y jóvenes estaban informando, ¿no?, a raíz del COVID y las conferencias diarias que ofrecen los ministerios de salud en los diferentes países. Entonces también es importante tomar en cuenta este reposicionamiento, y al mismo tiempo algunos otros datos, ¿no? Una disminución en el acceso a la educación, un aumento en el tiempo libre en las personas adolescentes y jóvenes. También, bueno, esto conlleva un riesgo en abandonar las escuelas. Al mismo tiempo, un aumento en la percepción, más bien una percepción de aumento en los riesgos de sufrir violencia de género, ¿no? Desde las personas jóvenes, específicamente las mujeres jóvenes. Un 62% de las personas que respondieron en esta encuesta hablaban de que observaban un aumento en el riesgo de sufrir y en los casos de violencia de género. Al mismo tiempo, la región de América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada a raíz del COVID. Y por otro lado, también para destacar de cara al acceso a la información sobre sexualidad desde adolescentes, pues también destacar que, pues lamentablemente, bueno, los datos indican, ¿no?, que las mujeres con edades menores de 20 años son las que menos pueden identificar maneras para reducir el riesgo de contraer VIH, ¿no? Y al mismo tiempo, pues la tasa de iniciación sexual en la región la edad es debajo de los 20 años, ¿no? Entonces también colocar de relieve el aumento en los casos de violencia, de violencia basada en género, y al mismo tiempo destacar la importancia del trabajo con las personas adolescentes, ¿no? Por supuesto, no dejar de lado la importancia de siempre del trabajo con las personas adultas, sobre todo con los padres y las madres, ¿no?, viendo los resultados de esta investigación. Pero por otro lado también fortalecer a las colectividades de jóvenes y adolescentes, y a los adolescentes y jóvenes que se encuentran en el territorio, porque me ponía a pensar al ver los resultados también en los jóvenes que no tienen acceso ni siquiera a Internet, ¿no?, que también es otro desafío, ¿no? A qué información están accediendo
o a qué están accediendo los jóvenes, sobre todo de la zona rural, que tienen limitado acceso a Internet y que perdieron su único espacio de socialización, que probablemente era la escuela, ¿no? Y en donde probablemente era el único espacio en donde accedían a información sobre sexualidad, ¿no? Y bueno, ahí solamente también, bueno, comentar que justo en este marco, ¿no? Y también con algunos socios como la IPPF, Plan Internacional y Oxfam, pues justo estamos promoviendo apoyar en la región proyectos de adolescentes y jóvenes en 15 países de la región, justo para, con un foco en la transformación de las normas de género y los imaginarios sociales para abonar a la prevención de la violencia de género, y bueno, en 3 líneas específicas, ¿no? La educación integral de la sexualidad fuera de la escuela, ¿no? Como un acelerador de la prevención de la violencia de género, ¿no? Que justo también es un tema que estamos ahora mismo posicionando desde la Oficina Regional del UNFPA, que se mire a la AIDS no únicamente desde el aspecto de los derechos sexuales y reproductivos, lo cual es el centro y el corazón, ¿no? Pero también de cara a la tendencia conservadora, ¿no? Y el aumento de los grupos conservadores y que se oponen a estas agendas, pues también posicionar a la educación integral de la sexualidad fuera de la escuela como un acelerador, ¿no? En la prevención de la violencia basada en género. Un desafío también es el trabajo específicamente con los hombres jóvenes, ¿no? Para la construcción de las masculinidades positivas, ¿no? Y que también creo que sin duda, por último, mencionar cómo reposicionar que la información que encuentren las personas adolescentes sea la información que a ellos les llegue, ¿no? Creo que ahí es un debate que tiene que continuar, cómo posicionar también, y al final creo que queda una tarea pendiente, ¿no? El trabajo con los metabuscadores y con Google, por ejemplo, para que haya un compromiso real, ¿no? Porque las personas adolescentes accedan a información real de cara justo a la brecha, también a esta brecha digital que se colocaba en el estudio, ¿no? Que realmente, a pesar del aumento significativo en el acceso a Internet, por otro lado, miramos un aumento en el acceso a información que no es confiable, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera ahondar mucho más para no robar tiempo de intervención, y ahí dejaría mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salen. Increíble los tiempos, cómo te has ajustado al tiempo brevísimo que tienen para comentar. Le damos el paso, igual después vamos a tener espacio en el intercambio, pero le damos espacio ahora a los comentarios de María Noel, que está por allí. Barreto es obstetra partera, está vinculada a iniciativas sanitarias desde el año 2014, se ha desempeñado en distintas áreas dentro de la organización, como el área de jóvenes, la unidad de difusión y comunicación, y actualmente está vinculada en varios proyectos de iniciativas, y es la coordinadora del área de educación integral en sexualidad y del proyecto Apego Seguro Tula Sana. Adelante, María Noel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, celebro este tipo de encuentros y muy buena la investigación presentada, que ya la conocíamos, pero seguir escuchando estos datos es como súper importante. Algo que queda resonando cuando uno la escucha es esto de que cuando les preguntaron a las personas jóvenes, la respuesta fue que en el último año las instituciones nunca o casi nunca les hablaron del tema. Algo importante a tener en cuenta en cuanto al uso de las redes sociales con estas temáticas es que cada persona acá se puede encontrar con mucha información que no es confiable, y ahí es nuestro rol como instituciones, ¿no? Acercárselas porque así lo están pidiendo, de alguna manera. Las personas jóvenes lo que no saben o lo que no conocen, lo averiguan. Esa es la realidad. Lo que pasa y lo importante es lo que no encuentran en las redes, o sea, que lo que encuentran en las redes sea veraz y confiable, ¿no? Y de no ser así, que desarrollen las habilidades para poder filtrar esas cosas, como mencionó Pablo anteriormente. Nosotros desde Iniciativas entendemos que promoviendo la ciudadanía digital, no solo fomentamos las habilidades críticas a la recepción de la información, sino también a la manera de moverse en las redes sociales en cuanto a desarrollar habilidades para anonimizar la práctica del sexting, como mencionaron recientemente también, y fomentar el uso responsable y consciente de las TICs. Por esto, desde Iniciativas lo que hacemos es intentar cambiar o aportar un poco en esta temática para disminuir un poco esta brecha. Actualmente lo que estamos haciendo desde la institución, estamos trabajando en conjunto con AMEIS, como dijo Mariana, en la adaptación de materiales audiovisuales para niños, niñas y jóvenes de 10 a 14 años,
cada una de esos videos tiene las correspondientes guías metodológicas para que los y las docentes puedan trabajar estos videos que trabajan temáticas que van desde lo más biológico, como es la anatomía, menstruación, masturbación, ITS, HPV, hasta temáticas como relaciones saludables, bullying, sexting, discapacidad y sexualidad, tampoco se habla de esto, entre otros temas. Uruguay tiene 25 videos adaptados. Creemos que aportando institucionalmente este tipo de materiales hacemos que las y los docentes puedan naturalizar el trabajo de algunos materiales y hacerlo llegar a las personas jóvenes de una manera didáctica, para que en el momento que vayan a buscar se encuentren con este tipo de materiales que sabemos que son confiables y que están buenos, ¿no? También desde iniciativas estamos trabajando en la adaptación de videos de Amaze Junior para niños y niñas de menor edad. En este caso, los materiales lo que buscamos es que lleguen más bien a las familias, ¿no? Que es otra de las partes que los jóvenes dicen que es donde más reciben información, pero que no la están recibiendo. Pues como decía la encuesta, 8 de cada 10 piensa que los mensajes más importantes sobre sexualidad los transmiten las familias, los centros educativos y los centros de salud. Por lo tanto, creo que es nuestro deber como docentes, personal de salud o familias, compartirles este tipo de materiales que transversalicen la EIS en todos los ámbitos de la vida. Desde iniciativas estamos también llevando adelante talleres y encuentros para jóvenes, como es la experiencia que tuvimos hace muy poco de Sexualidades sin Fakes, y el otro que estamos llevando a cabo en este momento, que se llama La sexualidad sí se habla, en donde lo que trabajamos, entre otras temáticas, fue el uso justamente de las redes sociales, de la catarata de información y materiales que vemos a diario, como música, revistas, películas, que lo vemos todo el tiempo, que están cargadas de un contenido que perpetúan el machismo, el sexismo, la agresión hacia las mujeres, y forman parte de la vida diaria de todas las personas, ¿no? Nos parece importante recordar que actualmente las tecnologías que se utilizan, no solo en las redes sociales, sino Internet en general, son espacios de socialización e interacción, porque las personas no es una persona pasiva ante esa información, por lo tanto esto puede ser contraproducente a veces, ¿no? Entonces creo que este tipo de espacios, en donde se ponen a las personas jóvenes en el centro y como reales protagonistas, son fundamentales para que puedan disminuir los riesgos que esto conlleva, ¿no? Desde iniciativas estimulamos y promovemos a que el camino es que es por acá, y deseamos que este tipo de encuentros sigan ocurriendo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, María Noel. Le damos el espacio ahora a Victoria Pérez. Victoria es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, profesora de inglés, forma parte del grupo de voluntariado joven y se une de iniciativas sanitarias, y se une como vocal a la Junta Directiva de Iniciativas en el año 2001. Adelante, María Victoria. En el 2001 estaban haciendo, me parece que eso es algo importante remarcar, pero no pasa nada. Más que nada mi presencia no me lo digas acá, así, que es como que impresiona, pero... sin ofender a nadie, pero más que nada mi presencia acá es para traer acá a presentarles a ustedes lo que sería la mirada joven y de cómo se percibió el tema de las sexualidades durante esta época de pandemia, más que nada estos 2 años. Reconocemos todos, creo que firmemente y claramente, reconocemos este gran cambio que surgió a principios del 2020, cuando vino el coronavirus a Uruguay, y la gran manera en la que todos nos vimos afectados. Y creo que también de esta misma manera podemos reconocer esta necesidad que hubo de cambiar los métodos y los modos en los que nos relacionábamos a otras personas. Y no hablando únicamente de la sexualidad, sino que en todo ámbito. Creo que asimismo podemos ver que hubo un gran aumento en el uso de las redes para poder comunicarnos con otros y como para poder cerrar un poco esa brecha que ocurrió con este distanciamiento social que fue necesario dado el contexto. En los últimos 2 años he tenido varios comentarios de personas cercanas a mí, y cosas que incluso me han pasado a mí, en el que hay dudas en cuanto a las sexualidades que no se están siendo contestadas en las instituciones, y como que hoy en día entre la juventud existe este pudor en hablar de temas de sexualidades con la familia.
a todos nos pasó en algún momento y estoy segura que va a seguir pasando porque es así como pasa y es algo que no solemos sentirnos cómodos hablar. Entonces, me ha pasado ser referente para estas personas y yo con mucho gusto, tenés una duda, preguntame, dale, te agarro, entre los dos vamos de la manito a averiguar qué está pasando. Lo que me ha pasado es que cuando investigo estas dudas que tienen las personas, me encuentro muy abrumada con la cantidad de información disponible que hay, más que nada en el internet, no solo en las redes sociales como Instagram o YouTube, pero hay un repositorio muy importante de información que no siempre es la correcta y no siempre es la adecuada para el tipo de duda o las edades de las personas que están consultando. De esta manera también me parece que sería muy importante traer de nuevo a luz este tema de sexting que venimos hablando, que mencionó Pablo, que mencionó Alan, que mencionó María Noel. El sexting es algo que, como han dicho, no está bien y no está mal, depende de cada uno, pero es disfrutable cuando se hace desde el lado del consentimiento y el confort. Y es como han dicho, es no romper estas reglas que suelen ser no dichas, como para poder disfrutar de esta nueva dimensión del relacionamiento que estamos teniendo hoy en día. Y ahora con esto me quedé sin comentarios y me despido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que los comentaristas han tenido tiempos súper ajustados. Ajustados a los tiempos que tenían, así que vamos a tener tenemos buen espacio para el intercambio. Mi idea ahora es presentar algunas preguntas, que las voy a presentar juntas, y después ustedes van tomando la palabra. Para Pablo específicamente, bueno, si hubo algún dato que le parece interesante que no pudo presentar por falta de tiempo, o algún comentario escuchando a los panelistas y a las panelistas que quiera tener el espacio ahora para hacerlo, darle ese espacio o alguna reflexión que le surja de lo que estamos hablando. Para Alan y María Noel, que justamente colocaron el tema de la educación sexual con fuerza, la duda que me genera es, uno piensa en la educación sexual y piensa, bueno, fuera de la escuela, en los espacios fuera de la escuela, adolescentes y jóvenes no están pudiendo ir por la situación en la que estamos viviendo, o están pudiendo ir muy poco. A la escuela, al liceo, lo mismo. O sea, la secundaria, el colegio, también no se está yendo. Entonces, ¿la educación sexual está teniendo un espacio en lo virtual o es un tema que se ha relegado más aún porque se ocupan con otros contenidos curriculares, etcétera? Quizás, Alan, lo puedes enfocar más desde lo que estás viendo a nivel regional, y María Noel, en la experiencia de ustedes, bueno, yo pensaba, estos materiales que ustedes están produciendo, ¿se están pudiendo utilizar? Entonces quería un poco que ustedes pudieran ver ese tema. Y en el caso de Victoria, que no entró a la directiva de iniciativa recién nacida, sino que fue en 2021, 20 años después, bueno, vos traés como la experiencia justamente de la vivencia, del sentir de lo que vos estás haciendo, de lo que vos estás viendo que pasa con otros jóvenes. Y es esto, estar más en casa no implica menos vergüenza ni mayores lazos. ¿Cómo lo están viviendo estar más en casa, que a veces justamente en la etapa de la vida en donde uno quiere independizarse, salir de la casa y cortar con la familia? Son una generación que lo que hace es todo lo contrario, tener que estar adentro de la casa encerrados a veces, pensando en el ejercicio de la sexualidad, depende de las casas y las realidades, sin un espacio íntimo ni privado, pero bueno, más allá de que se pueden rebuscar las personas, pero bueno, un poco como por ese lado de cómo ha afectado la pandemia en lo que ustedes están hablando al respecto. Así que bueno, van comentando si quieren en el orden que les fui preguntando. Y después decirle que hay preguntas en el chat que se pueden ir mirando y que la idea, después que contesten estas preguntas que hice yo, poder ir a atender específicamente el intercambio con los panelistas en el chat. Gracias.
A ver, capaz que voy a empezar por lo segundo que preguntaste, que tiene que ver con esto de reflexiones a partir de lo que dijeron. Alan dijo algo que para mí es muy importante, que es hay que hablar o sea, hay que hablar. Hay que intentar negociar con las grandes empresas vinculadas a la tecnología, y eso es muy difícil. Él decía, hablaba de Google específicamente, pero no es solo Google, ¿no? Esto es este tándem Facebook, Instagram, WhatsApp, que es tremendo. Y después también, y ahí te comento algo sobre lo primero, sobre algo que quedó como por fuera, pero que me parece importante. Cuando hablamos de mundo, por eso nosotros dejamos de usar redes sociales hace un tiempo, que era como el centro de nuestra investigación para hablar de entornos digitales. Un delito que ha aumentado en Argentina están los datos, casi un 300%. En Uruguay yo sé que aumentó, no tengo el número exacto porque lo pedimos por pedido de información pública y nos vino un poco recortado, pero aumentó el grooming, que es esto de la manipulación de los niños por parte de adultos para obtener satisfacción sexual, generalmente a través de material pornográfico. Y uno de los lugares principales de contacto de grooming es los videojuegos, las consolas de videojuegos. De ahí pasan a WhatsApp. O a alguna otra lugar donde siguen el contacto como si fueran amigos, porque los chiquilines conocen amigos ahí, de todas partes del mundo además, es decir, puede estar, el groomer puede ser de cualquier lugar que hable más o menos el mismo idioma que el niño, porque incluso algunos niños hablan en inglés, tienen amigos que hablan en inglés. Entonces ahí hay todo un lugar donde los padres sienten que los chiquilines están seguros. Están jugando al Fortnite. Bueno, está jugando al Fortnite, pero está hablando con gente que tú no tienes idea de quién es. Y que no sabes qué le va a pedir. Y por eso, como en tiempo de pandemia, tanto los adultos han estado más en casa, con más tiempo, con más lugar en internet, como los niños. Incluso es más, muchas veces han sido los niños enchufados a los artefactos por los adultos, justamente porque necesitas trabajar o lo que fuese. Ahí aparecen como oportunidades de aumento de peligros, sobre todo ya no hablo de adolescentes y jóvenes, sino ya de niños en ese sentido. Eso es una cosa que me parece importante tomar en cuenta. Y sobre el tema de acceso que nombraba Alan también, acá en Uruguay, claro, es verdad que el acceso es muy, 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 muy alto. Vamos más de 95% prácticamente en adolescentes, en esta edad. O sea, nosotros nos dio, ya te digo, un 93 con más menos 4, o sea, y eso fue hace 2 años, ya estamos como en un 95. Lo que pasa también es verdad que WhatsApp, las empresas, el tráfico preferencial en Internet es una discusión, ¿tá? A nivel mundial. Lo que hacemos en Uruguay, y creo que pasa en América Latina, porque claro, lo ha impulsado mucho, y claro, está en toda América Latina, es el tráfico preferencial. Y el tráfico preferencial que se da a WhatsApp, que se le llama tráfico preferencial a esto de que no te cobran los datos que van por WhatsApp, hace que una persona sin datos, es decir, que tenga un tarjetero y que no tenga posibilidad digamos, de acceder a Internet, tiene WhatsApp. Y la mayor parte de los intercambios sexuales se dan en WhatsApp. Eso también está preguntado en la encuesta, no lo presenté acá, pero 80 y pico % de los intercambios sexuales eran por WhatsApp. No siempre inician en WhatsApp. Generalmente no inician en WhatsApp. El WhatsApp es el lugar al que se pasa. La novedad ahora es esto que yo les contaba del Zoom, que parece que están armando, eso ya es más que relación sexual, ya es un poco de relación sexual colectiva, ¿tá? Pero bueno, es como lo nuevo. Pero esa cuestión de que más allá de que el acceso a Internet, yo digo para las prácticas sexuales, no para informarse o educarse sexualmente, sino el acceso para prácticas sexuales vía entornos digitales, como está mediado principalmente por WhatsApp, y WhatsApp tiene tráfico preferencial en las 3 empresas que hay en Uruguay y en América Latina, claro, en todas, hace que una persona, incluso sin internet, que no tenga un peso en la tarjeta, pueda de todos modos acceder a esto. Habiendo tenido 100 pesos la semana pasada para conocer 3 personas.
¿Me explico? Es decir, si bien hay una brecha digital, por supuesto, entre los que tienen posibilidad de hacerlo todo el día con mucho ancho de banda y muy buena video, a los que no, casi todo el mundo puede acceder a este tipo de cosas. De hecho, cuando nosotros esto, yo no se los presenté así, pero si lo abrimos por nivel socioeconómico, no hay grandes diferencias entre unos y otros en lo que tiene que ver con este tipo de cosas, que en lo que presenté. En otras cosas hay grandes diferencias, pero en lo que presenté justo no. Solo eso comentar. Bien, con respecto a la pregunta que me hiciste, Valeria, esto de la ACE, yo creo que hoy por hoy se ha perdido un poco la intimidad del aula, ¿no? Los docentes ya no solamente hablan con las personas jóvenes que están del otro lado de la cámara, sino con esas personas, la familia y todo. Y eso a veces trata, y pasa, que sabemos de docentes que nos dicen algunas temáticas quizás son un poco más difíciles de abordar. Nosotros, desde iniciativas, como vos decías, puntualmente en la pandemia, en realidad ya veníamos trabajando con la adaptación de los videos. Creemos que es una buena herramienta justamente para esto, porque son videos que realmente cuidan mucho las temáticas, cómo se trabajan y cómo se hablan. Pero puntualmente en la pandemia sí lo que vimos como bueno es que muchísima gente que quizá no había tenido la posibilidad de formarse o acercarse a estas temáticas como es la educación integral de la sexualidad, a través de talleres por Zoom en diferentes partes de Uruguay, nos ha pasado, nosotros ayer tuvimos un curso, o sea, la segunda etapa del curso, y tenemos personas de todo el país, que eso quizá en otro momento, cuando las cosas eran 100% presenciales, dificultaba un poco. Entonces, como que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas esto, ¿no? Pero la realidad es que la pandemia pudo hacer como estas formaciones a docentes, profesionales de la salud, hasta incluso jóvenes, en estas temáticas por la plataforma. Pero sí entendemos esto de que el aula ya perdió como un poco de intimidad. Y otra de las cosas que nosotros desde Iniciativas venimos trabajando desde el primer momento es intentar poder tener los videos adaptados en la plataforma Ceibal. Lo venimos intentando ya hace varios años, Mariana me mira así como diciendo lo intentamos, pero ha sido bastante difícil. Creemos que es un trabajo que no está perdido, que en algún momento lo vamos a lograr, pero creemos que por ahí sería como algo que estaría bueno poder lograrlo, pero bueno, un poco eso es la experiencia desde la institución. Bueno, y solamente tal vez complementando con lo que comentaba Valeria, bueno, pues mencionar que tal vez es importante mencionar, ¿no? Que a nivel global se lanzaron recientemente, bueno, no tan recientemente, ¿no? Las orientaciones técnicas y programáticas internacionales sobre educación integral de la sexualidad fuera de la escuela, ¿no? Con el liderazgo de UNFPA y otras agencias del sistema de Naciones Unidas. Y también otra iniciativa que se lanzó, y bueno, específicamente esto lo lleva mi colega Vicky Camacho, asesora regional en salud sexual y reproductiva, la plataforma Pausa Vamos de Nuevo, que es una iniciativa en conjunto desde UNFPA Lacro y Flaxo Argentina, que busca ofrecer materiales de educación integral de la sexualidad a adolescentes y jóvenes, específicamente entre 13 y 18 años, pero también para familias y docentes, ¿no? Y bueno, por otro lado, también algo que estamos buscando es fortalecer las capacidades de colectivos juveniles. Realmente está siendo un desafío bastante grande para nosotros como Fondo de Población, el apoyar tanto técnica, pero sobre todo financieramente a organizaciones de jóvenes, colectivos de jóvenes principalmente sin constitución legal, pero estamos haciendo esfuerzos sobre todo para equipos de chicas que están trabajando en el territorio y con un foco en jóvenes, en los jóvenes más dejados atrás, ¿no? Tenemos un foco en el trabajo con jóvenes afrodescendientes, indígenas y con discapacidad específicamente, y que es en donde estamos priorizando estas iniciativas, sobre todo porque dentro de las y los adolescentes y jóvenes, pues evidentemente son los que están más rezagados y con menor acceso, ¿no? a educación integral de la sexualidad y en general, ¿no? A información sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva. Así que solamente eso por mi parte. Gracias. Bien, y en cuanto a
esto que me plantearon sobre los jóvenes y el confinamiento, para usar una palabra dramática para la situación, y el confinamiento que se ha dado, reconozco que hablar de ciertas temáticas, más que nada de la sexualidad, que tiene que ver con lo íntimo y lo privado, que es algo que solemos pensar, aunque quizás no sea tan así, a veces dan nervios, quizás digamos, o este pudor, como para no hablar de ello con la familia, más que nada con los padres o incluso con cualquier otro referente adulto. Y en muchas ocasiones sentimos esta necesidad de poder conversar de algo relacionado a la sexualidad y sentir esa presión de que no puedo hablar esto con mis padres, no puedo hablar esto con mis hermanos, me da vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo tan normal, y es algo tan normal que nos pasó a todos en su momento, es algo que, miren, yo tengo 20 años y me sigue pasando, ¿ah? Y hay esta necesidad de conversar de estas cosas, porque si no, después son dudas y cuestiones que metemos en un cajón y las guardamos y después te agarran por sorpresa. Y dada esta situación en la que no podemos, bueno, quizás no deberíamos de estar saliendo, en vez de no podemos, no deberíamos de estar saliendo, y como que y tenemos que resguardarnos un poco más, es difícil conectar con otras personas, mejor dicho, otros pares, como amigos cercanos, ¿tá? Con los que uno puede evacuar estas dudas y conversar estas cuestiones. Y se nos ha hecho más difícil, porque a veces uno no quiere hablarlo por chat, porque no quiere que después quede ahí registrado, varias cuestiones, y se ha vuelto más complicado, se ha vuelto más complicado. Y es una temática que creo que de a poco vamos trabajando, y como dijo Valeria, hay casos en el que nos lleva a los jóvenes a romper esta cuarentena autoimpuesta, ¿ya? Pero bueno, en este tema creo que depende más de cada persona y de las redes de apoyo que tiene alrededor, digamos, las personas con las que comparte el hogar, o esas personas con las que mantiene un contacto directo, semidirecto, como para poder encontrar un espacio de seguridad y comodidad para hablar de este tipo de temáticas. Muchas gracias, Victoria. Bueno, la idea es más o menos en 10 minutos estar terminando la actividad, un poquito menos. En general dura 1 hora y cuarto. Esto voy a mirar entonces en el chat. Bueno, por un lado hay varias docentes, se ve conectadas, docentes que están colocando que están pudiendo trabajar en la virtualidad, la educación sexual a nivel nacional, lo cual nos alegra mucho. Por otro lado, hay consultas específicas de dónde acceder a los videos, dónde acceder a los materiales. Veo que se están colocando las web de las distintas instituciones que estamos acá, pero después creo que en el espacio del chat, específicamente los videos de AMEIS, los materiales de iniciativas, preguntan también si va a estar la presentación subida, supongo que la presentación de Pablo subida en algún lugar. Ahí Mariana nos dirá, o Pablo nos podrá decir a dónde se accede mejor a esta información, y paso a algunas preguntas. ¿El sexting consideran que se puede controlar? Pues ahora los jóvenes creen que es normal, o es así como pueden enamorar a alguien. Han cambiado los tiempos y los jóvenes ahora, por el confinamiento, por pandemia, han, han desarrollado diferentes formas de conocerse y pues piden este tipo de fotos o videos. Disculpen que me retire, no, perdón, eso no era. Muchas gracias, Laura. Yo no estoy viendo más preguntas, pero quizás estoy mirando mal. De repente, Mariana, ahí me podés... Yo miré y me pareció que era lo mismo. Sí, es la perfecto. única. Ujú. Entonces Por ese ahora es la comentario única. final, damos lugar entonces a si quieren plantear lo de los materiales, se están poniendo ya las plataformas y bueno. Pero sobre eso que dijo Dale. la compañera, el sexting, a ver, no es algo que se pueda controlar, es como toda práctica tener posibilidad de reducción de riesgo. De hecho, nosotros tenemos nuestro propio video que está hecho en 1 minuto en realidad, porque es para Instagram, ¿tá? Que todavía no lo distribuimos, por eso no, pero se va a distribuir en breve. Nosotros estamos haciendo una página muy parecida a la
a la que comentaba Alan, la idea, les juro que la estuvimos antes de ver la página de ellos, pero tienen las mismas 3 entradas, adolescente, familia, yo ya la conozco, a la de Flaxo y Lacro. Tiene las mismas 3 entradas, pero es solo para cuestiones de redes sociales. Estuvimos todo el año pasado trabajando en eso, entonces hicimos un video sobre sexting, un video sobre encuentros sexuales con personas desconocidas, y un video sobre de qué información sobre sexualidad en internet vale la pena mirar y cuál no. ¿Tá? Todo eso nosotros espero en un mes y medio más o menos lo podamos tener colgados en la página y hacemos la distribución por internet. Y en ese video nosotros les planteamos las medidas de seguridad que acá no las llegué a compartir, que no las toman los chiquilines, pero hay para tomar, que es ponete un fondo neutro, como tenemos acá nosotros, ¿tá? Borrate la mancha de nacimiento, si tenés tatuajes que no se vean, que no se te vea la cara. Hay un montón de cosas que si vos ya conoces a la otra persona, entonces vos no estás buscando, vos lo que estás buscando como decían, la mayoría lo hacen con sus parejas, por lo tanto ya saben quién tienen del otro lado. No necesitan estar viéndole la cara, etc. Entonces hay como medida de seguridad que uno puede tomar para evitar viralizaciones. Ahora, creo que la medida de seguridad que más toman es que definen bien en quién confiar la mayoría. Otra cosa igual que sale del análisis de clústeres es que los que más exponen son también los más expuestos a agresiones, y nosotros tenemos la hipótesis que los que también pueden tener que ver con hay cuestiones de autoestima, es decir, los que tienen muestran indicadores de autoestima más bajos están más expuestos a exponerse, es decir, a hacer sexting con cualquiera porque me pidió la foto y a viralizarse, a ser burlado, etc. Eso es digamos, es un problema y eso ya no lo podemos controlar al sexting. Lo que podemos controlar es la educación que damos acerca de las prácticas sexuales, así como le decíamos, tenés que usar preservativo, le podés decir, no mandes fotos donde se te reconozca todo el mundo. Hubo un caso que nos contaban que se reconocían la reconoció todo el mundo por una cadenita, como yo miraba a Victoria que no le puedo dejar de ver el collar porque me hace acordar a mi hija que es fanática de Moana y como es azul y cosas, parece corazón de Tefiti. Bueno, por un collar la reconoció todo el mundo. Es decir, lo que podés hacer es recomendar prácticas de cuidado. Básicamente lo que podés hacer es eso. No lo van a dejar de hacer, como vos decís, cambiaron los tiempos. Hay una canción que, de hecho, una estudiante mía la usó el otro día en una presentación de un trabajo final, que es Pásame tu pack, que se refiere a eso. Los gurises hasta tienen armados los packs de fotos que van a mandar. O sea, ya está. Eso va a seguir pasando. Lo que podemos hacer es que genere el menor daño posible. Es básicamente eso. Y sobre los materiales, eso que les dije, dentro de un mes, en la presentación por supuesto se las doy, y dentro de un mes va a estar todo colgado en esa web que vamos a hacer, que va a tener 3 entradas, una para docentes con materiales para docentes, una para padres con materiales para padres, y otra para adolescentes con materiales para adolescentes, y ahí vamos a linkear todo esto que están adaptando ustedes también, por supuesto, ¿no? Nada más. No sé, Mariana, si vos querés agregar algo o si alguno de los panelistas quiere agregar algo más. No, ya estamos bastante bien, estamos sobre el tiempo. Sí, como mucha expectativa sobre el estudio, Pablo. La verdad que agradecerte muchísimo por compartir con nosotros los detalles, por sistematizar una investigación que además es como tan exhaustiva. Creo que es un tema que interesa mucho, especialmente ahora. Sí, y de vuelta, pues reiterarles que todos los recursos, tanto de UNFPA, de iniciativas y de AMAZE, están en la web. Entonces, son bueno, por lo pronto los videos de AMAZE son de distribución, de uso y distribución gratuita. O sea que cualquier uso que le quieran dar a los videos es libre. O sea, no tienen que pedir ni siquiera permiso para usarlos. Y el resto de la información, toda la gente que participó y toda la gente registrada al webinar va a poder recibir tanto el enlace a la presentación, y también lo van a poder volver a ver en YouTube, en las páginas, en los canales de YouTube de iniciativas y de UNFPA en Uruguay. Entonces, cualquier cosa que lo quieran compartir, pues eso. Nada más, Valeria, por nuestro lado. Bueno, nosotras también desde nuestro lado agradecer mucho el tiempo, a Pablo, a María Noel, Alan, Victoria, y también bueno, a ustedes por esta invitación y a toda la gente que está conectada
y demostró interés y bueno, y ha estado participando. Así que bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.